Bien, hoy vamos a hablar de algo que otros canales lo han estado hablando, pero que veo que está un poco desorganizado, así que vamos a tratar de ordenar la información que está desparramada para tratar de llegar a alguna conclusión. Y en definitiva lo que vamos a estar haciendo es hablar de la posible identificación digital que podría venir en un futuro no muy lejano a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Algún que otro dato que en otro canal no está vamos a agregar, así que estén atentos. Bueno, lo primero que hay que entender es el concepto de la biometría. Para resumirlo, hoy por hoy podríamos decir que cuando hablamos de biometría estamos hablando de la identificación de las personas en base a rasgos que pueden ser captados por una vía digital. Una página que se ocupa constantemente de este tema es Find Biometrics, que viene recopilando muchos artículos con noticias y es bastante curioso analizar las temáticas que ha estado tratando durante los últimos meses porque te van llevando en una dirección. Una de las problemáticas que ellos encuentran es que las contraseñas por sí solas son muy fáciles de perder, la gente se las puede olvidar o pueden ser robadas mediante ataques cibernéticos. En algunos sectores, como algunas empresas particulares, las contraseñas fueron reemplazadas por identificación con huellas dactilares. Pero esto hoy por hoy también es peligroso por el riesgo que hay de contagiarse en medio de la pandemia mediante el contacto físico. ¿Cómo se relaciona todo esto con el problema actual? Bueno, ahí es cuando aparece Bill Gates, que quiere que cuando surja una vacuna para el problema que tenemos actualmente, los ciudadanos la obtengan no mediante la inyección común que conocemos, sino mediante una suerte de tatuaje muy pequeño con ciertas partículas que serían reconocidas digitalmente y que sería posible captarlas mediante un teléfono celular, un teléfono móvil. Esto, según lo que él mismo respondió, el mismo Bill Gates respondió en Reddit, no es algo que esté pensado solo para lugares con precariedad, porque en el pasado este tipo de ideas solo se sugería para ese tipo de lugares, sino que según él va a ser necesario para la mayoría de comerciantes, por ejemplo, con los que vamos a tener que hacer intercambios y con los que correríamos un riesgo de contagiarnos. Bill Gates ya en años anteriores había sido consultado sobre sus principales preocupaciones a nivel mundial y había dicho directamente que lo más preocupante para él era la posibilidad de una pandemia. En una entrevista a mediados del 2019, por ejemplo, dijo: cuando le preguntan, ¿hay algo que le impide pegar el ojo?, él responde: la posibilidad de una pandemia. Han pasado 100 años desde la última enorme epidemia de gripe. La gente hoy viaja más, por lo que la rapidez de contagio sería mayor en caso de enfermedades por transmisión respiratoria. Las cifras podrían ser espeluznantes. Lo de Bill Gates se pone un poco turbio porque además está todo el tema del evento 201, ¿no? Una especie de simulación que era prácticamente igual a lo que está pasando ahora. Este es el tipo de contenido que elimina todas las opiniones intermedias, porque o bien nos quedamos pensando que Bill Gates es una especie de estadista como nadie, que vio venir todo, ¿no? Y que está muy informado y que sabe mucho, o bien nos vamos al otro extremo y pasamos a sospechar por completo, porque da la sensación que él mismo puede haber creado el problema que tenemos, él mismo genera la reacción en la gente y él mismo ofrece la solución. Cada cual sacará sus propias conclusiones. Ahora, personalmente yo veo que la cosa se va poniendo más oscura cuando vemos que este tipo de proyectos Bill Gates los viene generando junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hace pocos días sugirió en un informe que la cuarentena debería durar algo así como 1 año y medio o aplicarse mediante intervalos de 1 mes y 2 meses. También Bill Gates trabaja junto con la Fundación Rockefeller, que si ustedes recuerdan, hace poco tiempo hicimos un video de Aaron Russo, sobre Aaron Russo, y lo que mostramos en ese momento es que Aaron Russo hablaba sobre un tal Nicholas Rockefeller, que le dijo que la familia Rockefeller quería poner un chip a toda la población humana, y todo esto con el problema de que Nicholas Rockefeller es algo así como un fantasma, o sea, no encontrás información consistente de él en ninguna parte, no se sabe de quién es hijo, no se sabe de quién es padre, no se sabe qué lazo tiene con la familia Rockefeller. Y también junto con toda esta idea de Bill Gates aparecen los proyectos de la ONU, en colaboración con el Banco Mundial, que habla de una identificación digital para poder darle dignidad a todas las personas. De manera que hasta ahí el asunto de Bill Gates. Otra cosa con la cual se está relacionando a la pandemia son las cartas Illuminati de Steve Jackson. Bueno, yo tengo un video en el canal en el que muestro con pruebas cómo en la propia página del creador de las cartas se burlan de toda la gente que cree que las cartas aciertan o predicen en cosas.
Así que de ese tema no me voy a meter mucho, simplemente voy a decir que bueno, que en el canal tengo un video que habla sobre eso y en el que mostramos cómo no tiene validez realmente. Y bueno, después si pasamos al asunto de cómo va avanzando la pandemia, bueno, seguimos, los números son de ayer 2 de abril, casi que a las 12 de la noche, o sea que ahora deben haber aumentado. Pero bueno, Canadá sigue aumentando bastante, pasó de 8.500 a 11.000 en poco más de 2 días. Bueno, lo de Estados Unidos ya es sumamente descontrolado, o sea, pasa de 188.000 a 238.000 en cosa también de 2 días. También podemos hablar, por ejemplo, bueno, a mí me sigue preocupando la situación de República Dominicana, que tiene poca población y que aumenta de 1.100 a 1.300. Habría que buscar también, por ejemplo, algún otro país. Bueno, yo vengo siguiendo a Colombia, que por el momento más o menos lo maneja, tiene una progresión parecida a la de Argentina, estaba en 906, pasó a 1100. Bueno, Brasil ya se está yendo un poco más alto, pasó de 5.700 a 7.900 contagios y tiene un número ligeramente más alto que el promedio de fallecimientos. Lo de Chile también es un poco alto en cuanto a contagios, pero tiene muy bajo número de fallecimientos, pasó de 2.700 a 3.400 contagios. A ver si buscamos algún otro país que sea interesante hablar. Bueno, de África, todo el mundo estaba bastante preocupado por África. Yo sospecho que los datos de África vienen o con mucha, con un cierto retraso o que no se están dando bien. Pero uno de los países que me parece que los está dando bien y que puede ser un poco preocupante la situación es Algeria, que pasó de 400 casos a 700 y de 700 a 900, casi 1000 en cosa de 3 días más o menos, y tiene también un número de fallecimientos relativamente alto. En Egipto también el número todavía es bajo de contagios, pasó de 700 a 800, pero el número de fallecimientos es también un poquitito más alto que el promedio. En Rumania también tienen un número de fallecimientos un poquitito más alto. El número de contagios es de 2.700 a día de hoy, pero el número de fallecimientos se va un poco del promedio. Si ustedes se fijan los números de casi todos los países, se puede más o menos hacer un promedio y te das cuenta de que hay algunos países que suben mucho. De hecho, a mí me está sorprendiendo los números de Bélgica y de Holanda. Tienen aproximadamente 15.000 contagios los dos países, pero tienen a ese número más o menos un número de 1.000 fallecimientos, que me parece que se va un poco alto, ¿no? En comparación con otros países. Bueno, sabemos que lo de Italia ya es grave, hasta ayer tenía 115.000 contagiados y probablemente hoy debe haber aumentado bastante. En Suiza también se les está yendo de las manos, por lo menos el número de contagios, 18.000 tienen ya. En Austria también es un país del que no se está hablando mucho, pero pasó de 7.000 a 11.000 en cosa de 3 días aproximadamente. Uno de los países que no se menciona, pero que parece ser bastante ejemplar, es Mongolia, que limita con China. Y desde que yo empecé a contar, hace como ya una semana y 2 o 3 días más o menos hasta ahora, pasó de 6 contagios a 14. Es decir, o lo está manejando muy bien o está dando datos que no son reales. También está el caso de, bueno, habría que tener controlado a Pakistán, que pasó de 1.300 casos a 2.300 en cosa de 3 días. También, bueno, habría que fijarse la India, ¿no? Porque en un principio yo me sorprendía de que no subía el número, pero ahora habría que seguir a la India porque pasó de 1.300 casos a 2.500 también en cosa de 3 días. Y también, por ejemplo, Indonesia es uno de los países que habría que seguir, que pasó de 1.000 casos a 1.700 también en cosa de 3 días y que también tiene un número de fallecimientos un poquitito más alto. Acá en América el caso de Ecuador se está volviendo un poco preocupante, sobre todo porque están empezando a ver estas grandes cantidades concentradas en un mismo lugar, ¿no? De fallecimientos. Entonces el número de contagios no es tan alto, 3.100, y tampoco es que tengan un número tan alto de fallecimientos sacando la proporción, pero el problema es que está todo concentrado en ciertas zonas. Y bueno, y por último, la cuestión del Reino Unido también hay que mencionarla, que estuvo subiendo bastante y hasta ayer estaba en 34.000 casos. Y tiene también un promedio un poco alto de
fallecimientos. Así que bueno, habrá que ver hacia dónde va todo esto. Sobre la primera parte del video, creo que como conclusión personal yo también podría decir de que no sería el primer proyecto que uno lee que Bill Gates o que algún otro millonario quiere hacer y que después medio que queda en la nada. Entonces habrá que estar atentos, pero tampoco tomarse como que vamos directo hacia eso. Así que bueno, gracias por ver este video, nos vemos en el próximo y un saludo.